Televisión presenta Esto es Noticia. Me arrepiento de no haber sido, como partidario del gobierno militar, una persona que pudo haber levantado una voz más fuerte o haber tenido una atención más preferente o una preocupación especial por algo que a mí me parece que es una sombra muy importante y que no le hizo bien a Chile, como fue las violaciones de los derechos humanos. Arrepentido. Así está el ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, por haber apoyado al gobierno militar. Reconoce que no fue lo suficientemente enérgico para detener las violaciones a los derechos humanos. Desde la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, dicen que es extraño que Chadwick no supiera de estos atropellos. Le exigen actos más que palabras. Aquí no hacen falta palabras de buena crianza. Aquí hay que actuar. Desde los partidos de la Alianza, tanto de la UDI como de Renovación Nacional, las palabras del vocero de gobierno no fueron respaldadas. Dijeron que sus opiniones son solo a título personal. No me arrepiento y no me voy a arrepentir jamás y voy a morir con las botas puestas. El gobierno no es un tema nuestro, no es un tema del que nos tengamos que hacer cargo. Un homenaje y sus reacciones que dejaron de manifiesto las divisiones aún vigentes en nuestro país, porque esto es noticia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Esto es Noticia. Queremos profundizar precisamente en este tema que estuvo marcado en el día de ayer por el homenaje a Augusto Pinochet y también por las reacciones incluso de representantes del gobierno. Ya lo revisábamos, las declaraciones de Andrés Chadwick, que fueron también apoyadas por el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín. Presentamos de inmediato a nuestros invitados. Nos encontramos con Cristóbal Belolio, cientista político. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Gabriela. Gracias por estar con nosotros y estamos también con el abogado Cristian Espejo. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes. Hola, Gabriela, ¿cómo está? Abogado, usted ayer participó en este homenaje a Augusto Pinochet. Sí, yo fui a ver el documental, tuve la posibilidad de estar con los invitados extranjeros, principalmente con el abogado Jaime Alonso, mi amigo, quien fue quien habilitó al juez Garzón en España por prevaricador. ¿Qué le parecieron las reacciones que hubo mientras se exhibía este documental en las inmediaciones del Teatro Caupolicán? ¿Podemos hablar de que este país sigue dividido a causa de el régimen y la figura de Augusto Pinochet? A ver, yo creo que hay una parte minoritaria, a mi juicio, que obviamente expresa por la vía violenta su descontento. Indudablemente que yo creo que todo el mundo rechaza esos actos de violencia. Y lo que a mí me parece fundamental es que nosotros tenemos que convocar al respeto mutuo entre todos los chilenos. A mí no me molesta que le hagan un homenaje a Stalin o que tengan a la Margot Honecker acá en Chile, exiliada, que tiene millones de muertos, pero yo lo tengo que respetar. Y a mí me gustaría que también respetasen a los que pensamos distintos a ellos. Ayer también en el homenaje abogado estuvo presente Miguel Méndez Piñar, usted ya bien lo decía, y él hizo ciertas comparaciones entre el régimen de Franco en España y el de Augusto Pinochet en nuestro país. Estas fueron sus declaraciones. Franco y Pinochet son dos almas gemelas, son dos hombres de una misma madre, la madre española. Hubo en dos lugares donde el comunismo no pudo triunfar. Esos dos lugares que están unidos para siempre en toda la historia y en el futuro son Chile y España. Abogado, a punto de comparación, ¿son almas gemelas las figuras de Pinochet y Franco? A ver, lo que pasa es que esa intervención de Miguel Méndez Piñar, que es nieto de Blas Piñar, ministro de Franco, efectivamente, tiene relación con una situación doctrinaria e histórica, y obviamente que es lo que no le perdona el comunismo internacional a estas dos figuras, que derrotó al comunismo. Entonces nuestros jóvenes de repente se pierden en el debate o se van a lo pequeño o a lo chico, y este es un tema de futuro, porque indudablemente ellos derrotaron a una corriente comunista que sometió a otros países, como la Unión República Socialista Soviética, como Cuba, como Alemania Oriental. Entonces él quiso destacar de que había dos hombres en el mundo que habían logrado derrotar al comunismo. ¿Y quiénes son ellos? Son Pinochet y Franco. Eso es lo que dice Menéndez Piñar en su discurso. Eso es lo que quiere plantear, para que no tergiversemos. Y indudablemente tiene que ver con una cuestión histórica indesmentible.
Y ellos, y él en su planteamiento lo antepone ¿a qué? A regímenes totalitarios tales como el que ocurre actualmente en Cuba, porque también está el presidente de las Juventudes Cubanas en el exilio, también junto a él estuve, porque es mi amigo, Josep Torres, y los regímenes totalitarios de la Alemania Oriental, millones de muertos, el estalinismo, millones de muertos. Abogado, algunas agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos calificaron este acto de homenaje y la presentación del documental Pinochet como un acto de provocación para las miles de familias en Chile que perdieron a sus seres queridos durante la dictadura. No, la verdad es que yo incluso los invito a ellos a que vean el documental, porque es un documental histórico. Uno cuando revisa documentales que son contrarios a lo que yo pienso, pero yo los veo. Es una persona que se quiere documentar, una persona que quiere ilustrarse, que quiere tener debate, que quiere plantearse frente a jóvenes, enseñarle a sus hijos, explicarle, por ejemplo, ahora, mire, estamos viendo las imágenes de Regis Lebré. Ayer varios jóvenes me decían que no podían creer que Allende hubiese llamado tan directamente a tomar las armas en contra de los chilenos, en contra de su propio pueblo, que había dicho que él era presidente solo de un grupo de chilenos. Bueno, esos jóvenes no tenían ni idea. Cuando vieron estas imágenes quedaron impactados y entendieron de mucha mejor forma todavía lo que había ocurrido en Chile, porque eso es bueno para construir un futuro de respeto. Si yo creo que nadie quiere en Chile que vuelvan a pasar estas cosas, ¿quién va a querer? ¿Quién va a querer que mueran chilenos en manos de chilenos? Hay 3.500 chilenos que murieron efectivamente durante el gobierno militar, de los cuales un tercio son de las Fuerzas Armadas y los otros 2 tercios de gente que adhería a las ideas de izquierda. Pero resulta que 100 años antes Chile logró salir. En la revolución del 91 murieron 10.000 chilenos y fuimos capaces, los chilenos de esa época, en menos de un año, de pacificar el país con una ley de amnistía. Entonces, en definitiva, cuando estamos nosotros avanzando en esta discusión, lo que uno tiene que tratar es hacerlo calmo, con respeto por el otro, y cuando yo digo, y espero que no lo tomen como una ironía, cuando les digo que el documental es una pieza histórica en que salen figuras de la época como Patricio Aylwin, como Allende, como el presidente Pinochet, como el almirante Merino, que nadie los puede borrar, es lo que existió en Chile. Muy bien, entonces abogado. Muchos van a decir, es el pasado. Sí, obviamente que es el pasado, pero cuando uno lo logra comprender de mejor forma, evita cometer los errores del pasado en el futuro. Y además, el énfasis en esto es llamar al respeto mutuo. Si yo, por ejemplo, trabajo con gente que piensa distinto a mí, pueden pensar distinto a mí y trabajamos juntos. Abogado, estábamos hablando de las declaraciones que hacían familiares de las agrupaciones de detenidos desaparecidos. Queríamos presentar estas declaraciones para continuar con el diálogo, porque también queremos escuchar la opinión de Cristóbal Belolio. Vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones de Lorena Pizarro, quien forma parte de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, refiriéndose precisamente a este acto en homenaje a Pinochet. Y si Chadwick señala que él se arrepiente de las violaciones a los derechos humanos, aunque no creo que él no haya sabido que se violaban los derechos humanos, aquí no hacen falta palabras de buena crianza, aquí hay que actuar. Bueno, ahí estaba Lorena Pizarro refiriéndose principalmente a las declaraciones del vocero de gobierno Andrés Chadwick, pero antes quería profundizar con Cristóbal en un tema que lo mencionaba el abogado Cristian Espejo, que tiene que ver con esta pieza histórica que correspondería el documental Pinochet. Algunos grupos pinochetistas también han hablado de que ellos durante más de 20 años no pudieron contar su verdad y que esta sí sería parte de la verdad que durante mucho tiempo estuvo oculta. ¿Tiene que ver en parte con eso, Cristóbal, esta pieza fílmica? Espero que sí, espero que lo que aporte el documental sea una reinterpretación de una verdad histórica bastante instalada y no sea un llamamiento a avivar odios del pasado. Toda la discusión que hay respecto de si el homenaje debió o no ser prohibido y hasta qué punto tenemos que bancarnos la libertad de expresión cuando lo que se está diciendo violenta ciertos valores básicos de la convivencia democrática, tiene que ver justamente con la convocatoria. Si la convocatoria era ver un documental que da una mirada distinta sobre ciertos acontecimientos, me parece que está amparado dentro de la libertad de expresión, del derecho a reunión, sin censura previa. Distinto es si para lo que sirven estos encuentros es para actualizar un discurso de odio y de exclusión. Un discurso, por ejemplo, acuérdense que muchas de estas personas que estaban en el Caupolicán lo que decían hace 30 años atrás era que los comunistas bien muertos estaban o que debieron haber muerto más. Si es que nosotros llevamos ese discurso de exclusión, de odio y de muerte
a el debate actual en política, me parece que las personas que dicen que hay que limitar este tipo de discursos de odio están más cerca de la verdad. Ahora, yo no he visto el documental, me parece que es interesante como todos armarse de la mayor cantidad de elementos posible. Lo que sí me parece rescatable es que el ministro Chadwick, y ahí yo tengo una diferencia con aquellos que se han querido alejar de eso, haga una reevaluación del papel que él jugó en la dictadura y considere de que es legítimo, de que corresponde hoy día arrepentirse de no haber hecho más. Yo no sé qué tanto pudo haber hecho, tomando en cuenta que quizás en esa época ellos eran bastante junior en un gobierno donde ellos no mandaban. Pero yo prefiero aquí pecar de ingenuo que de suspicaz, no ver mala fe necesariamente en todo lo que se hace en política y creer que puede haber aquí sinceramente, hoy que es vocero de gobierno, que es importante, es el primer gobierno de derecha el que hace este gesto. Lo que sí, sumando y restando, nos deja la triste jornada del día de ayer, es que hay una generación en Chile que ha venido protagonizando, monopolizando el debate público y que nos tiene absolutamente atados a un pasado que divide en vez de unir a los chilenos. Me parece que desde ese punto de vista, tomando las mismas palabras del abogado Espejo, si el año 1891, después de la Guerra Civil, fuimos capaces de reconciliarnos tan rápido, eso habla del tremendo fracaso de esta generación, una generación pringada por el odio, que fue capaz de entregarnos una transición pacífica, pero que, mientras sigan siendo los mismos, van a seguir manteniendo las mismas conversaciones. Y es importante que las nuevas generaciones, independientes del lado político al cual adscriban sus padres y abuelos, primero, sean capaces de manifestar ese irrestricto compromiso con los derechos humanos y segundo, aprendan a pensar pues por sí mismos y ser capaces de cuestionar la tribu cuando es necesario. Esos dos elementos me parece que son necesarios para construir un país hacia el futuro. Me parece que los otros discursos revisionistas del pasado van a tener su lugar en la historiografía. La historia ya creo que, más o menos, tú no sé si estarás de acuerdo conmigo, hizo su juicio. Hoy día son minoritarios no solamente los que estaban afuera haciendo destrozos en Santiago, también forman parte de un grupo marginal y minoritario los que estaban dentro del Caupolicán, y probablemente lo mejor que pudo haber hecho la Concertación, aquí les paso una recomendación absolutamente gratuita, es mientras lo que se hacía en el Caupolicán era celebrar probablemente la nostalgia de un gobierno que no respetó la vida, haber hecho un acto paralelo donde de manera positiva se celebrara el compromiso de las fuerzas democráticas chilenas con la vida. Cristóbal, quiero que revisemos declaraciones de quien, como tú bien decías, estuvo dentro del Teatro Caupolicán en el día de ayer, quizás uno de los personajes más ovacionados. Hablamos del nieto de Augusto Pinochet de Molina, quien se refirió precisamente a lo que ocurría al interior del teatro. Les agradezco muchísimo su presencia. Lo único que les quiero decir esta tarde es que el año 73 este país dio un grito fuerte y ese grito fue libertad. Fue liderado por mi abuelo, pero él solamente era el líder. Son todos ustedes, sus hijos, sus nietos, sus padres, sus abuelos, todos los que estuvieron, todos los que están, todos juntos gritaron libertad. Nunca la pierdan, siempre luchen por ella. Seamos libres. Tenemos pregunta del día sobre todo lo que ha ocurrido entre ayer y hoy con las reacciones tras el homenaje a Pinochet y también las declaraciones del vocero de gobierno Andrés Chadwick. Ministros se desmarcan del régimen de Augusto Pinochet. Declaraciones de Chadwick que también fueron respaldadas por Joaquín Lavín, quien ya en el año 2003 había manifestado algún tipo de arrepentimiento por haber apoyado al régimen militar. Ministros se desmarcan del régimen de Augusto Pinochet. El gobierno busca dividendos políticos. Queremos que participe junto a nosotros y que nos envíe sus respuestas. Cristóbal, el recién asumido presidente del PPD, el senador Quintana, dijo que estaban muy de moda las peticiones de perdón, pero que sería más provechoso obras concretas. ¿Hay algún tipo de aprovechamiento político dentro de las palabras del vocero de gobierno que precisamente ahora, cuando está el homenaje a Pinochet, cuando el presidente Piñera pidió perdón por los errores cometidos en el discurso del 21 de mayo, él también diga que estaba arrepentido de haber participado en el régimen militar? Sí, bueno, el senador Quintana respalda la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, que de hecho da consejos y enseña cómo un líder político debe abandonar la soberbia y saber pedir perdón a la ciudadanía cuando es necesario. Así que no se trata de una moda. Lo que me parece que es relevante
es poner en tela de juicio o en su justa medida el famoso valor aquí de morir con las botas puestas. Porque efectivamente la consecuencia es un valor, las personas que siguen una misma idea toda la vida. Pero si las circunstancias cambian, si mi información cambia, si mi perspectiva cambia, ahora que uno está en el gobierno y antes era en la oposición, saben que otra cosa además es con guitarra, son capaces de empatizar quizás con sectores que antes no habían visto. Me parece que lo que corresponde, en vez de la arrogancia de decir yo siempre tuve la razón y yo de donde estoy no me muevo, es ser capaz de aprender cuestiones nuevas. El ser humano aprende en la capacidad que es capaz de cuestionar cuestiones en las que creía ayer y hoy día mirarlas con un prisma distinto. Está mencionando, por ejemplo, cuáles fueron las declaraciones del diputado Iván Moreira, quien afirmó que él moría con las botas puestas. Vamos a revisar esas declaraciones. Tenemos las declaraciones del diputado Iván Moreira, quien precisamente se refirió a los dichos de Andrés Chadwick y que él se mantenía en su postura y que moría con las botas puestas. Yo no me arrepiento y no me voy a arrepentir jamás y voy a morir con las botas puestas, por lo que en un momento importante de la vida de este país me tocó vivir desde muy joven. ¿Qué pasa con ese tipo de declaraciones, Cristóbal? Lo que es importante, Gabriela, también es entender que desde la comodidad del análisis es muy difícil entender qué es lo que las personas vivieron y llevan en la piel. Pedirle hoy día a un nieto o hijo de detenido desaparecido que hoy día sea capaz de dialogar con personas que están haciendo un acto que niega o justifica violaciones a los derechos humanos que destruyeron su familia, me parece que es desconocer la naturaleza humana. Lo mismo yo le podría decir también al señor Chadwick o al nieto del general Pinochet, que estaba ahí hablando de que era libertad el grito que dio su abuelo en 1963. Bueno, otros que vivieron probablemente en la calle el 5 de octubre del 88 van a sentir que fue libertad el grito que ellos dieron en las urnas, mejor que por la violencia, ese día y finalmente recuperaron la democracia. Es decir, es muy difícil cuestionar cuando tú estás hablando de procesos y vivencias que afectaron la vida de las personas. Y por eso me llama más la atención si es que el arrepentimiento del ministro Chadwick es sincero, me parece de un tremendo valor. El nieto de Pinochet dice que es irrelevante. A mí no me parece que sea irrelevante. Me parece que si están tratando sobre todo de construir una supuesta nueva derecha y de irrestricto respeto a los derechos humanos, me parece que lo mínimo es que después de tanto tiempo los sectores políticos que representan a la derecha hagan un mea culpa que jamás han hecho. Estuvieron 20 años en la oposición, la figura de Pinochet ya es minoritaria. Me parece que hoy día, sobre todo que están en el gobierno, puede ser un momento importante para hacer estas declaraciones y le compro todo lo que dice también la dirigente de los detenidos desaparecidos, de familiares, que tiene que ver con hacer algo más que eso. Perfecto, probablemente de buscar con mayor fuerza, sobre todo ahora que están en el gobierno y tienen la iniciativa de hacerlo, los restos de los familiares. Hemos revisado en el Esto es Noticia parte de lo que han sido las declaraciones tras el homenaje a Augusto Pinochet y más que nada las reacciones tras las declaraciones del vocero de gobierno Andrés Chadwick. A continuación le presentamos un informe con todo lo que ha ocurrido tras este arrepentimiento reconocido por Andrés Chadwick. Fue el escenario que se esperaba. Toda la semana se había anunciado tanto el homenaje a Augusto Pinochet como las intenciones de sus opositores de frenar la iniciativa. Organismos de derechos humanos se manifestaron a las afueras del Teatro Caupolicán, pero rápidamente los encapuchados se tomaron el protagonismo. 24 horas después, más repercusiones. El propio vocero de gobierno, a título personal, insistió en su arrepentimiento sobre lo que fue su rol durante la dictadura. Me arrepiento de no haber sido, como partidario del gobierno militar, una persona que pudo haber levantado una voz más fuerte por algo que a mí me parece que es una sombra muy importante y que no le hizo bien a Chile, como fue la violación de los derechos humanos. Yo no me arrepiento y no me voy a arrepentir jamás y voy a morir con las botas puestas, por lo que en un momento importante de la vida de este país me tocó vivir. Le puedo asegurar de que él se ha dicho esas declaraciones que no se estaba refiriendo a mi persona. Y si Chadwick señala que él se arrepiente de las violaciones a los derechos humanos, aunque no creo que él no haya sabido que se violaban los derechos humanos, aquí no hacen falta palabras de buena crianza. Aquí hay que actuar.
En medio de los enfrentamientos y absolutamente fuera de la pugna, los más afectados fueron los dueños y clientes de esta automotora. Simplemente vandalismo en calle Santa Isabel con San Francisco. Resultados a la vista, autos de lujo convertidos en chatarra. ¿Por qué no hacen esa hueá en Vitacura, en Las Condes, en los clubes privados que tienen los milicos? Igual hay vehículos que son súper caros, pero hay otros que no sé, pues yo quería vender el auto para poder cambiarlo, ahora no, que ni cagando lo voy a vender ahora, ¿cachai? En medio de la lista de afectados, la modelo Romina Salazar. Tampoco su auto se salvó de la acción de los delincuentes. Estamos comunicándonos con las personas que tengan eventualmente seguro para ver qué vamos a hacer, y los que no tienen seguro ver cómo les vamos a responder. Y siguiendo con el recuento de los disturbios, este sujeto con un arma de fuego que atemorizó a los que allí estaban a esas horas. Además, destrozaron semáforos en Avenida Mata, San Diego y San Francisco, y una sucursal del Banco BCI Mata resultó con graves daños. Sino que hay un grupito, los violentistas de siempre, los encapuchados de siempre, que pretenden en Chile sentirse dueños ellos de la verdad. Que responda el gobierno. Nosotros le dijimos al gobierno que todo lo que sucediera ayer iba a ser su responsabilidad. Cuando se hace apología al terrorismo puede pasar cualquier cosa. Violento domingo en el que resultaron 64 detenidos y 20 carabineros lesionados. Abogado Cristian Espejo, ¿qué le pasa a usted cuando una integrante de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos habla de una apología al terrorismo, refiriéndose a lo que se estaba llevando a cabo al interior del Teatro Caupolicán? A ver, mire, yo soy una persona tremendamente respetuosa y sobre todo el dolor. Yo creo que ella excede sus palabras, pero tengo que respetarla porque ella está en una posición de dolor. Y entendiendo de que ella sí entenderá que ella llegó a esa situación por una cuestión también extrema. Entonces, cuando ella respalda esta violencia, creo que no es sano, pero indudablemente son sus opiniones y las voy a respetar. No las comparto en absoluto, y lo que sí le puedo decir que el documental no es una apología porque es la historia real que vivió Chile. Son imágenes de cuando el general Pinochet ordenó que en este país se hiciera alcantarillado en el 99% del país. Cuando él llegó al poder no había más que un 3% de alcantarillado. Que combatió la desnutrición infantil. 300.000 niños morían en Chile. Eso muestra el documental. También muestra cómo evitó un conflicto internacional con Argentina que hubiese costado muchos muertos al país. En fin, va mostrando una serie de cosas que muchos desconocen, los jóvenes, y quiero comentarle aquí a mi legítimo contradictor que indudablemente el 70% de los que estaban en el acto eran jóvenes que no vivieron siquiera en el gobierno militar, que ni siquiera nacieron durante el gobierno militar. Bien digo que no habían nacido. Entonces es gente que no conoce, y este documental les muestra esa faceta. Perfecto, les muestra una faceta que ellos desconocían. Entonces, eso de tergiversar tan brutalmente que una apología, eso es de los gobiernos nazis, de los gobiernos comunistas totalitarios, de la época de Honecker, ¿no es cierto?, de Stalin. Pero aquí no hay nada de eso. Es solamente mostrar una historia real, efectiva. Incluso también muestra la carta póstuma de Pinochet en que él dice que se hace responsable políticamente de todo lo ocurrido en Chile, y también señala una cuestión de carácter que es política propiamente, que señala que cuando uno tiene que defender la libertad y la democracia, recuperarla en un país como el nuestro, tiene costos. Eso también lo señala. Y esos costos son las violaciones a los derechos humanos. Perdón, es que es no, es que le quiero preguntar que si esos costos tienen que ver o no con las violaciones a los derechos humanos que al parecer no se reflejan en el documental. Bueno, cuando estoy diciendo que hay una carta póstuma en que el presidente Pinochet señala de que el recuperar la democracia, el recuperar la libertad, cuando tú estás enfrentado a una doctrina totalitaria, como es la que postulaba Salvador Allende, indudablemente tuvo costos. O sea, se justificarían estas violaciones. Hubo excesos, y esos excesos fueron reconocidos por los propios miembros del gobierno militar. Entonces, y hoy día, incluso, sabemos, lo tenemos ahí en nuestras puertas, de que han habido sentencias de los tribunales que han procesado y han condenado a militares por esas conductas. Y hoy día la discusión es otra. La posición es, bueno, ¿se defiende a esos militares porque ya se han excedido los juicios? Porque en un Estado de Derecho en que llevamos 20 años de juicio, que llevan privados de libertad algunos más allá de lo que muchos quisieran. ¿Por qué? Porque se contrapone con el indulto que se le dio a terroristas.
Entonces, como es una situación política, en el mundo entero, cuando son situaciones de carácter política, a veces opera el indulto, o bien se aplican las normas del Estado de Derecho, como en este caso la prescripción y la amnistía. Fíjese que el juez Garzón, que vino el abogado acá a Chile, Jaime Alonso, que le señalaba, justamente obtuvo una condena del juez Garzón por haber prevaricado, por no haber aplicado ciertas normas de carácter penal, especialmente la amnistía o en el caso de la prescripción, y le costó su cargo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas posiciones entran en debate, y eso es legítimo en un Estado de Derecho. Ok, Pero, abogado, por lo mismo aquí, y en virtud del debate que nosotros queremos instaurar aquí en UCB Televisión Noticias, vamos a estar revisando más adelante la pregunta del día y también las declaraciones que causaron gran polémica en el día de hoy. Una serie de reacciones tiene que ver con esta señal de arrepentimiento que dio a conocer el vocero de gobierno Andrés Chadwick, refiriéndose a su participación en la dictadura. Lo reitero, porque efectivamente me arrepiento de no haber sido, como partidario del gobierno militar, una persona que pudo haber levantado una voz más fuerte o haber tenido una atención más preferente o una preocupación especial por algo que a mí me parece que es una sombra muy importante y que no le hizo bien a Chile, como fue la violación de los derechos humanos. Estaba entonces consejos de FONASA. Pregunta del día a continuación para que usted tenga la posibilidad de opinar, de comunicarse junto a nosotros, de participar de este foro ciudadano. Es muy simple, solamente tiene que llamarnos por teléfono, escribirnos al Twitter o enviarnos su opinión en video. Ministros se desmarcan del régimen de Augusto Pinochet. El gobierno busca dividendos políticos tras estas señales de arrepentimiento. Queremos que nos escriba, que nos llame, que nos comente su opinión y que vote por la opción número 1 o por la opción número 2. Y en nuestros siguientes informativos estaremos analizando estos resultados y por supuesto también escuchando sus respuestas. Cristóbal, ¿podremos esperar de aquí a un corto plazo mayores o nuevas señales de arrepentimiento por parte de otros ex integrantes del régimen militar, hoy personeros de gobierno o representantes en el Parlamento? Bueno, escuchamos lo que dijeron ya algunos representantes de la UDI y de Renovación Nacional. Es complejo, porque estos dos partidos tienen su origen en la defensa de la dictadura mientras está en funciones todavía, en la opción sí del plebiscito del 88, y después como una especie de defensores de la obra, lo que se llamó durante mucho tiempo la obra del régimen militar y que había que defenderla. Y de hecho, varios de los llamados enclaves autoritarios u otros amarres constitucionales justamente tenían por función no desmantelar la obra. Fue una retórica que nos tuvimos bastante acostumbrados a ella durante los años 90. No sé si estos dos partidos, cuyo ADN, cuyo origen es pinochetista, hoy día vayan simplemente a desbandarse. Son partidos donde los líderes todavía siguen siendo aquellos que crecieron políticamente al alero de Pinochet. O sea, cosa de ver lo que pasa con los coroneles en la UDI y lo que pasa con Renovación Nacional, que a veces da la sensación de ser un partido más abierto, liberal, pero en el fondo es un partido también que tiene una fuerte raigambre de pinochetista. Así es que yo no lo sé si es que institucionalmente lo harán, dudo que lo hagan, menos con dos directivas como las que presiden hoy día RN y la UDI. Sí me gustaría ver gestos sinceros de arrepentimiento, porque creo que en esto es más valorable ir contra la corriente, y en este caso yo no sé si dividendos políticos sea una buena manera de formular la pregunta, porque además con sistema binominal sabemos que hoy día consolidando el 30% de tu lado, ya básicamente aseguraste 50% del Congreso. Muy bien, Cristóbal. Así que yo no sé si gana tanto Chadwick dentro de los propios, que hoy día lo deben llamar traidor, que se dio vuelta la chaqueta, y no sé si gana tanto en los del frente, los que pueden ver efectivamente, como tú dices, cierto oportunismo, no le creen la sinceridad de sus dichos. Yo prefiero creer que Chadwick lo que está haciendo efectivamente es un acto personal, no creo que se trate del gobierno. En el caso de Piñera, él es un conocido, no voy a decir adversario, pero sí fue crítico, votó por el no de la dictadura. Y en el caso de Lavín, tú misma lo dijiste, creo, él ya había dicho esto en una anterior campaña presidencial, y había sido fuertemente criticado por su sector. Muy bien, Cristóbal. Yo no creo que haya de aquí en adelante una especie de dominó de perdones, porque el perdón no se da por orden de partido. El perdón se siente, se vive, así que yo creo que es más sincero que lo hagan a título personal. Gracias, Cristóbal. Se nos acaba el tiempo. Debemos agradecer también al abogado Cristian Espejo por estar junto a nosotros, ambos agradecidos de estar compartiendo este debate en Esto es Noticia.
Estuvimos hablando durante la tarde de lo que ocurrió en este homenaje a Augusto Pinochet en el Teatro Caupolicán. Un homenaje que no estuvo ajeno a los desmanes y a las manifestaciones en las inmediaciones del recinto. 15 autos en total fueron dañados tras los ataques a una automotora ubicada en las cercanías del teatro, mientras se desarrollaba este homenaje al fallecido general Augusto Pinochet. La automotora ubicada en San Francisco con Santa Isabel, en pleno centro de la capital, sufrió los ataques de encapuchados que injustificadamente atacaron los vehículos en plena manifestación de los retractores al acto en honor al ex general. Una sucursal del banco BCI también fue víctima de los ataques, al igual que los semáforos de Avenida Mata, San Diego y San Francisco. Tenemos declaraciones de lo que ocurrió ayer en el centro de Santiago. Estamos comunicándonos con las personas que tengan eventualmente seguro para ver qué vamos a hacer, y los que no tienen seguro ver cómo les vamos a responder. Yo creo que aquí el culpable de todo esto es el intendente. Si no puede andar dándole permiso a la gente que haga manifestaciones, saben que no van a manifestarse de forma pacífica, sin seguridad, ¿cachai? ¿Por qué no hacen esa weá en Vitacura, en Las Condes, en los clubes privados que tienen los milicos? Igual hay vehículos que son súper caros, pero hay otros que no sé, yo quería vender el auto para poder cambiarlo, ahora no, que ni cagando lo voy a vender ahora, ¿cachai? Pregunta del día a continuación, está en pantalla, usted la puede ver, apreciar, comentar, discutir y enviarnos su opinión. Ministros se desmarcan del régimen de Augusto Pinochet, el gobierno busca dividendos políticos tras las declaraciones de Andrés Chadwick, por ejemplo. Llámenos por teléfono, escríbanos al Twitter, también puede enviarnos su opinión en video @ucbtv.cl.